Ahora venimos hablando de una nueva perspectiva de la tentación. Vimos cómo es que la tentación empieza con cosas hasta positivas, buenas. Dios vio que todo era bueno. El hombre también, pero se le fue la mano. Cambió lo bueno en un deseo, cambió su deseo en una codicia, cambió la codicia en una adicción. Vimos cómo es que casi todo lo horrible que es el pecado realmente tiene su raíz, tiene algo bueno con que empieza. La cosa es que cambiamos de buscar el interés del otro en buscar nuestro propio interés. Miramos lo bueno y en vez de cuidar lo bueno, buscamos agarrar lo bueno. Vimos una nueva perspectiva del pecado, cómo es que el pecado influye en cada aspecto del hombre. Pero vimos también en la solución que Jesucristo murió para limpiarnos de la mancha que queda en los 3 valores sociales que cada hombre lleva. El valor de estatus, buscando honra. El valor de moralidad, buscando el bien. Y el valor de seguridad, buscando seguridad, poder. Jesucristo murió por cada uno de estas cosas. Hoy miramos una última cosa. Ayer miramos una solución personal, uno externo, lo que hizo Jesucristo por nosotros, otro interno, lo que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero hoy miramos una solución corporativa. Porque el problema que tiene el mundo no es apenas de pecados de individuos, sino también existen estructuras. Lo que Pablo dice es que existen fortalezas, dominios. Y dentro de poco vamos a mirar la cita donde Pablo dice que nuestra batalla no es contra carne y hueso, es contra huestes espirituales. ¿Cómo enfrentamos entonces los huestes espirituales? ¿Cómo vivimos en un mundo en que la misma estructura del mundo nos combate, nos guerrea? ¿Cómo vivimos y progresamos en un mundo controlado por el enemigo? Lo que vimos en el Antiguo Testamento en citas como Deuteronomio 32, 7, 8, Salmo 82, interpretaban lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Y dijeron que en Génesis capítulo 6, la historia de seres celestiales que llegan al mundo y toman para sí mujeres mortales y nacen gigantes de ellos. Dijeron que eso ocurrió en el monte Hermón, porque vimos, como es en el Antiguo Testamento, que el rey Og y el rey Sihón, que ambos se identificaron como descendientes gigantes de aquellos. Ellos vivían en el monte Hermón. Y ahora llegamos al Nuevo Testamento. Ocurre una cosa extraña en el Nuevo Testamento. Otra vez, citas que es posible que haya predicado de esta cita, pero lo dudo.
La cita que quiero mencionar en el Nuevo Testamento es pues la raíz de una línea en el credo apostólico. ¿Cuántos de ustedes conocen el credo apostólico, el credo de los apóstoles? Sí. Si nacieron en la Iglesia Católica, lo tenían que aprender para su primera comunión. Hay una línea en el credo apostólico. Después de la muerte de Cristo, el credo de los apóstoles dice que Jesucristo padeció bajo Poncio Pilato. Fue muerto, sepultado, descendió al infierno y al tercer día resucitó. Descendió al infierno. Eso dice. Sabe que hay muchas iglesias hoy, incluyendo iglesias católicas, que excluyen esa línea, porque es algo difícil de comprender, difícil de entender. Pero tiene su raíz en 1 de Pedro. Una de esas citas está en el capítulo 3. Empezamos a leer en el versículo 18. Cristo murió por los pecadores una vez por todos, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes, a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron. Génesis capítulo 6. Inmediatamente después de la historia de los seres celestiales, llegando a las hijas de los hombres, tenemos la historia de Noé. Pedro hace mención de eso. Y en el capítulo que sigue, capítulo 4, versículo 6, por eso también Jesús les predicó el evangelio aún a los muertos, para que, a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos, en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al Espíritu. Podemos ir también a Efesios capítulo 4, versículo 9. Puede anotarlo, no vamos a leerlo. Dice que Jesús descendió, es lo único que dice. Pero a raíz de estas dos citas en Pedro, hay una teología entera que dice qué pasó con los fieles, los seguidores de Dios del Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento nos dice que la salvación viene por Cristo solamente. Es la cruz de Cristo que nos salva. Que entonces ocurrió con aquellos que murieron antes de la cruz de Cristo. Según la teología católica y evangélica, ellos quedaron en un lugar de espera. Decimos que no creemos en el limbo, pero describimos un limbo que ellos quedaban en un lugar de espera. Ahora, de hecho, lo que dice el texto bíblico y lo que dice tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, no es que Jesús descendió al infierno, sino que Él descendió a la muerte, a la tumba. Y llega Jesús para anunciar el Evangelio
anunciar que Él ya murió en la cruz, los fieles del Antiguo Testamento que seguían a Dios podían seguir ahora al Hijo de Dios, quien acaba de morir por ellos en la cruz. Y llevó cautiva al cautiverio. Bien, eso teológicamente lo podemos entender y está bien. Realmente esto no es el infierno. En Apocalipsis capítulo 20, de versículos 7 al 15, narra la historia del fin del mundo entero, en que Hades es echado al lago de fuego que es llamado el infierno. El infierno todavía espera personas que la habiten. No ha llegado todavía, no ha ocurrido todavía. Eso ocurre ya al final de todo. Hades y la muerte son echados al lago de fuego, son echados al infierno. Ahora bien, al meollo del asunto de hoy. En el libro de Mateo, la estructura de Mateo, seguimos 16 capítulos en que Jesucristo habla a sus discípulos. En los primeros 16 capítulos, Él nunca llega a decirles, soy el Mesías. Él los muestra que es el Mesías por lo que hace. Él les muestra que es Mesías por la forma en que enseña. Y en el capítulo 6, empezando a leer el versículo 13, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente de mí? Le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista. Unos dicen que eres el profeta Elías. ¿Por qué el profeta Elías? Porque los últimos 2 versículos del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, dicen que antes que venga el día temeroso del Señor, viene el profeta Elías para anunciarlo. Elías venía para presentar al Mesías. Otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Lo que esas respuestas tienen en común es que todos dicen que eres un hombre grande, eres un profeta, eres un maestro, pero no eres el Mesías. De pronto, el que viene para presentar al Mesías, pero no llena su expectativa de lo que iba a ser el Mesías. Un guerrero militar que vencería a Roma. No, eso no es Jesús. Y por eso la gente dice, eres un profeta. De pronto, el que presenta al Mesías, pero están esperando todavía al Mesías. Y Jesús dice, ¿y ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Y Pedro, hablando por los 12, dice, creemos que tú eres el Mesías. Tú eres el Cristo. Y además, eres Hijo de Dios. Eres divino. En este momento estoy seguro que no entendían exactamente lo que implicaba eso. Pero veían que Jesús era algo distinto a ellos. Tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. Jesús en el libro de Mateo responde a Pedro en una forma magnífica. Dice, Pedro, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre
que está en el cielo, yo te digo que tú eres Pedro, teniendo un nombre hebreo, Simón, que significa el chacal, el perro feroz, el animal silvestre, fiera, el que ataca cuando puede. Y eso lo vemos en Pedro varias veces. Yo te pongo nuevo nombre. Tú eres Pedro, la roca. Ya no vas a ser ese hombre impulsivo. Va a ser la fundación, el fundamento de lo que vamos a hacer. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte, las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. Y ahora empieza el debate. ¿Qué es la roca sobre la cual Jesucristo edifica su iglesia? Según la Iglesia Católica es Pedro mismo. Pedro, primer papa, y la iglesia se edifica sobre Pedro. La iglesia evangélica dice, no puede ser, no puede ser. Es más bien el dicho que dice Jesús, que dice Pedro. Es la proclamación de fe en Jesucristo como Mesías y como Hijo de Dios. Sobre esa declaración edificaré mi iglesia. Ahora les digo la verdad, la interpretación protestante, la interpretación evangélica tiene problemas, porque nunca más en la Biblia habla de un dicho como una roca. ¿Sí? Tiene sus dificultades. ¿Es verdad entonces la interpretación católica que la iglesia sería edificada sobre Pedro? Pues ni tanto, porque vemos en el libro de los Hechos cómo es que Pedro ayudara en la fundación de la iglesia. Pero a partir del capítulo 12, Pedro sale de Jerusalén. La iglesia sigue ahí, y cuando tienen el primer consejo teológico en el capítulo 15, aunque Pedro habla, es obvio que Pedro no es el encargado. Él no es el Papa. Santiago es él, que es el hermano, medio hermano de Jesús, hermanastro de Jesús, hijo de María y José. Él es el líder en la iglesia. Entonces, tampoco. ¿De qué estará hablando Jesús entonces cuando él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia? Hay que entender geográficamente dónde es que se encontraban. Estaban, según el versículo 13, en la región de Cesarea de Filipo. ¿Sabe dónde construyeron Cesarea de Filipo? En el monte Hermón, en un lugar que los judíos creían que los seres celestiales bajaron al mundo para conocer a las hijas de los hombres. Era el centro del reino de Satanás. Cesarea de Filipo era una ciudad romana construida por los romanos, y como cualquier ciudad romana tenía un templo dedicado a un dios. El templo de Cesarea de Filipo era dedicado a Zeus, el rey de los dioses, el centro del reino de Satanás.
al pie del monte de Hermón, el monte Hermón, habían dos manantiales grandes de agua, que esos corrían al mar de Galilea, suplía con otros arroyos, suplían agua al mar de Galilea, pero eran manantiales. Del bajo mundo salía agua. Ellos dijeron, este es el portón al infierno. Estas son las puertas al infierno. Monte Hermón. A unos kilómetros de ahí era el lugar donde el rey Jeroboam, el original, que separó la nación del norte, la nación de Israel, de la nación de Judá. Jeroboam, no queriendo que su pueblo fuese a Jerusalén para adorar, hizo 2 becerros de oro. Un becerro lo colocó al sur. El otro lo colocó a unos kilómetros del monte Hermón, el centro del reino de Satanás. Y Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hermanos, ¿qué es la roca de la cual él estaba hablando? En la roca que él pisaba, el pie del monte Hermón. ¿Qué si Jesús estaba diciendo? Hijos, aquí estamos en lo que el mundo reconoce como el centro del reino de Satanás. Y aquí pongo mi iglesia. Y no pueden con nosotros. Las puertas del Hades no prevalecen contra nosotros. Y Jesús, después de morir en la cruz, va al infierno. Y ahí hace 2 cosas. Toma a los cautivos y él dice que las puertas que las tienen encerradas no pueden conmigo, y los lleva libres. Pero segunda cosa que él dice, que él hace cuando baja a Hades, es que él llega para decir, soy victorioso. Pensaron matarme en la cruz, pensaron acabar con todo lo que habíamos iniciado. Pensaron que cuando me vieron muerto en la cruz, que escapamos de eso, le matamos a Dios mismo. Pero pasado 3 días, Jesús dijo, es hora. Me levanto. Y las puertas de la muerte no le pudieron contener. Volvió a vida. Fue al infierno y las puertas del infierno no podían retener a los fieles seguidores de Dios que ahí le esperaban. Y hoy día establece su iglesia en medio del reino de Satanás. Ahí estamos. Esa es la solución corporativa. Somos nosotros. Somos la iglesia que él estableció. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y en cualquier lugar donde se ve Satanás, establezco mi iglesia. Y ahí estamos. Ahora, Jesús no habla mucho de eso.
aquí no más. Y están ahí los discípulos, no más. ¿Por qué? Porque los judíos esperaban un Mesías militar, y donde él habla de eso, ellos no entienden. Él habla de eso con la multitud y saca la espada y dicen, bueno, vamos a los romanos. Ya tenemos el Mesías militar que necesitábamos. Vamos a rebelarnos. Jesús supo eso y por eso no habla de eso. Pero sus discípulos lo captaron, y lo que él les dijo en privado ahora ellos dicen públicamente. Pablo, 2 Corintios, capítulo 10. Segundo de Corintios, el capítulo 10. Vamos a empezar a leer el versículo 2. Les ruego que cuando yo vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Pues, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino de derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Pablo dice, la lucha que tenemos no es contra carne y sangre. Hay varias otras citas que podríamos mirar también. Ustedes los conocen. Nuestra batalla es contra huestes espirituales. Nuestra batalla es contra dominios, fortalezas, autoridades, nombres que comúnmente se daban a los poderes demoníacos. Pablo dice, Jesús murió, descendió al infierno y colocó su bandera de victoria. Vivimos a la luz de esa victoria, no nuestra, sino la de Él. Pero cada uno de nosotros, cada iglesia que tenemos, se establece en medio de un mundo de tinieblas para hacer luz. Se establece en medio de un mundo de mentira para decir verdad. Se establece en medio de un mundo de pecado para vivir justamente. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta es la solución corporativa. Somos llamados a ser Jesús en el barrio donde nos encontramos. Y cada vez que nos desviamos de ese mandato, de esa misión principal, cada vez que se cae un pastor en pecado y atañe el testimonio de la iglesia en ese barrio, el reino de Satanás gana territorio. Cada vez que ocupamos nuestro tiempo diciendo a la gente lo bueno que somos nosotros, mucho mejor que aquí a otra iglesia, el reino de Satanás gana territorio. Pero cada vez que evangelizamos y una persona llega al Señor, las puertas del infierno no prevalecen contra nosotros. Ganamos territorio. Cada vez que expresamos el amor de Dios, el amor de Jesucristo,
a los vulnerables, a los necesitados en nuestros barrios. La iglesia gana territorio y las puertas del infierno no prevalecen contra nosotros. Cada vez que cumplimos la misión que Dios nos ha dado como iglesia, vamos avanzando. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? De hecho, otra vez el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6 tiene algo para nosotros. Nos habla de una armadura que nos ponemos. Ustedes conocen esa cita, no lo voy a leer. Lo han leído, lo han predicado más que una vez. Sabemos que ahí hay una descripción de un soldado. Cualquier persona a la cual Pablo escribe comprendía lo que era ese soldado, porque veían los soldados prácticamente todos los días. Los soldados iban de Roma a la línea de batalla y regresaban de la batalla a Roma. Todos los días pasaban. Se enteran que Pablo que fue su oficio, trabajaba haciendo carpas de cuero. ¿Quién utiliza carpas de cuero? Soldados. Él suplía lo que necesitaban los soldados. Y así se mantenía su billetera, ¿sí? Así vivía él. Todo el mundo entendía lo que era un soldado. Un soldado con 6 implementos de guerra. Lleva un cinturón, lleva una coraza, lleva un calzado, un escudo, un casco, una espada. Pero Pablo dice, las armas que utilizamos nosotros no son las armas de los romanos. Tenemos el cinturón de verdad. Tenemos la coraza de justicia. Calzamos los pies con el evangelio. Tenemos un escudo de fe, un casco de salvación y una espada del Espíritu, lo cual es la palabra. Hace algunos años estudiando eso me di cuenta que Pablo no inventa eso, sino que lo encuentra en el profeta Isaías. En Isaías 11:5, hablando del Mesías, Isaías dice, la justicia será el cinto de sus lomos, la fidelidad el ceñidor de su cintura. Correa, cinturón de verdad. En Isaías capítulo 52, versículo 7, él dice, del Mesías, qué hermosos son sobre los montes los pies de él que trae buenas nuevas, del que proclama paz, del que anuncia buenas noticias, el evangelio, del que proclama salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Calzado los pies con el evangelio de paz. En el capítulo 59, versículo 17, se pondrá la justicia como coraza en el Mesías. Se cubrirá la cabeza con el casco de la salvación. Coraza de justicia, casco de salvación.
Pablo no inventa estas cosas, los lee en lo que Isaías dice del Mesías. Lo que nos está diciendo Pablo sencillamente, vístanse de Jesús. ¿Quiere pelear? Deje que Él pelea por ti. Él lleva estas armas. Nosotros sencillamente nos vestimos de Jesucristo. También aquí en el libro de Efesios, él habla de la iglesia establecida. ¿Cómo es que los líderes de la iglesia son de 5 categorías? El apóstol, el que inicia, el que cuida teológicamente a la iglesia. Hay el profeta, el que anuncia la palabra de Dios al pueblo. Hay el evangelista, el que lleva las buenas nuevas a la gente que no es de la iglesia. El pastor que cuida el rebaño, lo guarda teológicamente, les habla también la palabra de Dios. Y el maestro que enseña la palabra, el escudo del Espíritu, para que la gente de la iglesia esté preparada para cualquier cosa que les enfrenta. Hay una solución corporativa. Vivimos en medio de un reino satánico. Cada uno. A veces se ve más, a veces menos. Pero el Señor nos ha puesto como iglesia sobre esta roca, en el lugar donde Satanás influye, donde Satanás cree que tiene control. Y las puertas de su reino no prevalecerán contra nosotros. Si nos mantenemos fieles, si hacemos lo que Él nos ha pedido, si cumplimos con su palabra.